son instrumentos de energía. A ver, si nosotros nos acordamos, ¿qué es la energía? Es el valor de la potencia por el tiempo. Es decir, la energía significa la potencia consumida durante un periodo de tiempo. Entonces, lo que el medidor a nosotros nos está midiendo es potencia y la está integrando a lo largo del tiempo. Es esto que tenemos acá. La medición de la energía es, desde el punto de vista, bueno, esto de que es lo más importante en forma económica, se los acabo de contar, y directamente sabemos que la energía es la integral de la potencia a lo largo del tiempo, en un periodo que va de T1 a T2. Por ejemplo, en el caso nuestro, en el caso de los consumidores, antes era un bimestre, o sea que T1 era, no sé, por ejemplo, el 1 de enero y T2 era el 28 de febrero, y ahora creo que es mensual. Pero lo que hace es integrar el valor de la potencia a lo largo de un periodo de tiempo. Hay distintos sistemas, pero bueno, los primeros fueron unos registradores parecidos a lo que tenían los autos, el cuentakilómetros, digamos. Hay un sistema motor que es justamente el medidor de energía. Ese sistema motor hace girar un tornillo sin fin, y ese tornillo sin fin va a través de una serie de engranajes, va haciendo mover unas ruedas, y esas ruedas, cuando la primera rueda dio 10 vueltas, la segunda rueda, estamos hablando de empezando de derecha a izquierda. Cuando la que dice X001 dio una vuelta completa, la que está al lado de la coma, la X01, marcó una división. Cuando esa que dice 01 hizo 10 vueltas, la X1 marcó una división. Y así sucesivamente. Cuando X1 dio 10 vueltas, X10 marcó 1. Cuando X10 dio 10 vueltas, X100 marcó 1. Y cuando X100 dio 10 vueltas, X1000 marcó 1. Con lo cual, esto es un registrador, tal como el que tienen en el auto, que cuando van manejando va contando a medida que van avanzando. El primer tambor, digamos, cuenta los metros, y a partir de que va sumando metros, lo va traduciendo a kilómetros, cientos de kilómetros o miles de kilómetros. Esto mismo se puede hacer en forma electrónica. Vamos a ver el tema del medidor de energía. En suma, es un medidor electrodinámico. Nosotros vamos a tener la potencia. Pero ¿qué pasaba cuando teníamos el instrumento para medir potencia? Nosotros teníamos la ecuación de las cuplas, es esa que tienen ustedes ahí, donde el primer término, derivada segunda de tita respecto del tiempo 2 veces, tenía que ver con el momento de inercia. Acuérdense, el momento de inercia era la parte móvil, la dificultad que tenía la parte móvil para cambiar de estado. Después teníamos algo que dependía de la velocidad, y después teníamos la cupla antagónica. En los medidores de energía, la cupla antagónica no existe. Porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Dejamos que el elemento motor, o mejor dicho, la cupla motora, haga girar un sistema móvil como si fuera un motor. Gira, 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 y no tiene ningún par antagónico que se oponga. Mientras que en el batímetro, por ejemplo, nosotros le aplicábamos la cupla motora, y cuando la cupla motora se igualaba a la cupla resistente, la aguja se detenía en un determinado valor, en un determinado ángulo tita, en el cual K por tita se equiparaba o se igualaba a la cupla motora. Y en ese momento, como la aguja se quedaba quieta en un determinado lugar, no existía ni la derivada segunda ni la derivada primera. Por lo tanto, en un instrumento de medición, en un batímetro, lo que teníamos era que la cupla motora se igualaba a la cupla resistente, y las otras en reposo las desechábamos. Ahora es al revés, no existe una cupla resistente, sino que lo que hacemos es dejar que gire libremente el elemento motor. Entonces,
La derivada de θ respecto de t es la velocidad angular. O sea que si estamos hablando de un elemento que puede girar libremente, la variación del ángulo respecto del tiempo es la velocidad angular. Por lo tanto, la cupla motora va a ser función de la velocidad angular. Y por otro lado, nosotros vamos a tener que lo que haga girar al medidor tiene que ser proporcional a la potencia. Tiene que ser proporcional a U por I. Y eso es lo que vamos a demostrar ahora en un ratito. Quiere decir que en régimen permanente esas dos cuplas se igualan y entonces A por omega sobre K sub 1 tiene que ser igual a la potencia. Quiere decir que la potencia va a ser C sub A, que es una constante, porque el factor de amortiguamiento A es constante, K1 va a ser constante, quiere decir que la potencia va a ser proporcional a la velocidad angular. Entonces, integrando cada uno de los términos en un tiempo determinado, la integral de la potencia de P diferencial de T durante un tiempo determinado va a ser la energía. La integral de P por diferencial de T entre un tiempo 1 y un tiempo 2 es la energía. Y la integral de C sub A, que es una constante, no importa para nada, por omega diferencial de T, omega diferencial de T va a ser el número de vueltas, es velocidad por tiempo, ¿no? Cuando hacemos velocidad por tiempo nos da espacio o distancia. Cuando hacemos velocidad angular por tiempo nos da cantidad de RPM o cantidad de vueltas. Entonces, lo que hacemos es modificamos la constante C sub A por otra constante de tipo K para convertir 1 sobre segundo, que sería las revoluciones por segundo, que es omega, para pasarlo a velocidad a n vueltas. ¿Ok? Quiere decir que nosotros vamos a tener que la potencia va a ser, o mejor dicho, la energía consumida va a ser una constante por el número de vueltas que dé el medidor. Cuanto más vueltas da el medidor, más energía consumimos. Cuanto menos vueltas del medidor, menos energía consumimos. Esa constante K es una propiedad muy característica de los instrumentos de medición de este tipo, de los medidores de energía, y se llama constante del medidor de energía, y lo que indica es cuántas vueltas da el sistema móvil para registrar 1 kWh. Entonces, por ejemplo, algunos medidores, me acuerdo, yo trabajé en la fábrica de medidores de General Electric durante 10 años, incluso estuve destinado a un equipo de desarrollo de un nuevo medidor, y la constante del medidor era 433 vueltas 1/3, 433 vueltas 1/3, 1 kWh. Tengan en cuenta esto que ahora lo vamos a ver. La cantidad de vueltas va a depender de la energía o de la potencia. Quiere decir que si yo estoy consumiendo poco, el medidor va a dar vueltas despacito. Y si estoy consumiendo mucha energía, el medidor va a ir muy rápido. De manera tal que cuando consumo mucho va a dar muchas vueltas y entonces voy a registrar una potencia importante, una energía importante, y cuando estoy consumiendo poco, o a la noche, por ejemplo, que tengo todo apagado y tengo muy bajo consumo, entonces el medidor va a girar despacito. ¿Hasta acá está claro? Vamos a ver cómo funciona un medidor de corriente continua, que es exactamente cómo funciona un motor de corriente continua. Yo tengo, vamos a mirar la parte de arriba, yo tengo una bobina fija y una bobina móvil. Por la bobina fija entra una corriente I, está arrollada en esos cubos de color amarillo que representan el estator del motor, y tengo uno de cada lado y la corriente sale por
el borne D. Quiere decir que por CD ingresa una corriente. Por otro lado, en el estator, o en el rotor, perdón, también tengo una bobina y a esa bobina le hago ingresar también una corriente a través de los terminales A y B utilizando escobillas. ¿Ok? Con lo cual ahí tengo un motor de corriente continua. Cuando circule corriente por ambas bobinas, los flujos de esas corrientes, o mejor dicho, los flujos originados por esas corrientes van a interactuar y el motor va a girar. Va de suyo que cuanto más corriente le aplique a ambas bobinas, más rápido va a girar. Y cuanto menos corriente le aplique, va a girar más despacio. De hecho, si no le aplico corriente en el límite, no va a girar nada. ¿Ok? Ahora, ese rotor está adherido a un disco de aluminio, que si ustedes miran un medidor, hoy no lo podemos ver, pero si no en el laboratorio siempre traemos uno, ese disco está solidario a través de esa línea de puntos al eje, y entonces el sistema móvil hace girar al disco. Y el disco registra la cantidad de vueltas, o mejor dicho, la cantidad de vueltas depende de la corriente que está dibujada ahí en colorado, la corriente del estator, y la corriente chiquita negra que está entre los terminales A y B. Finalmente, nosotros necesitamos, imagínense lo siguiente, si el sistema móvil tiene inercia, nosotros tenemos el siguiente problema. Estamos consumiendo un determinado valor de energía, supónganse energía alta. De repente, por ejemplo una estufa, de repente desconectamos la estufa, pero la inercia va a hacer que el disco o que el sistema móvil tarde un rato en pararse, porque venía embalado y en un determinado momento le cortamos la cupla motora, sin embargo la inercia va a hacer que siga funcionando. Eso es beneficio para la compañía. Yo dejé de consumir y el medidor sigue registrando. Ahora, puede pasar otra cosa, que yo viniera consumiendo poco y de repente empiezo a consumir mucho. Entonces, también es un problema. Por eso, para fijar o para limitar los cambios de velocidad del disco, se coloca un imán permanente, que es el que está dibujado ahí en azul, que hace las veces de freno. Pero es un freno que es constante. ¿Constante en qué sentido? Y va a depender, en realidad no es constante tampoco, va a depender coercitiva del imán y de la velocidad con que el disco pase por abajo del imán. ¿Por qué? Porque si bien el imán es permanente y el flujo de ese imán es un flujo continuo, el disco se está moviendo. Entonces tenemos fuerza electromotriz inducida, porque hay un corte de líneas de flujo. Acuérdense que la ley de Lenz dice que solo se induce fuerza electromotriz cuando hay variación de flujo. Pero la variación de flujo, ¿dónde? En el disco, porque el flujo del imán es un imán permanente, ese es constante. Pero el disco, al cortar líneas de fuerza porque está girando, se inducen fuerzas electromotrices en el disco. Ese disco es un disco de aluminio, que es un elemento conductor. Abajo tienen el dibujo de un medidor de corriente continua real, donde aparece el colector. El rotor tiene una forma de un rotor de motor, digamos, y después el resto es el disco y el imán. ¿Alguna pregunta respecto de esto? De cómo está. Esto lo tienen que saber, ¿eh? Tienen que saber hacer el dibujito. Entonces, vamos a ver. La corriente que circula
por el elemento rotórico. ¿Se ve el mouse? No. No, no. El motor, que es el que en este dibujo está dibujado en negro, que es los terminales A y B, y después la bobina esa, ahí el valor de la corriente, esa corriente I chiquita, aquí en negro que está aquí, la corriente que circula entre A y B, va a ser la tensión aplicada menos la fuerza electromotriz dividido la resistencia, ley de Ohm, ¿no? Dividido la resistencia R. Si en un primer instante yo desprecio la fuerza electromotriz inducida aquí, ¿sí? Me va a quedar que la corriente va a ser la tensión dividido la resistencia. Estamos en corriente continua, esta corriente I chiquita va a ser la tensión aplicada entre A y B dividido la resistencia del bobinado. ¿Ok? Entonces, la corriente va a ser aproximadamente igual a la tensión sobre la resistencia. Y el flujo va a ser proporcional a la corriente. Acuérdense, esto es ley de Ampère. Si está circulando una corriente, aparece un flujo proporcional a la corriente. De esa forma, la cupla motora, tal como vimos nosotros cuando estudiamos el medidor de electrodinámico, la cupla va a depender del flujo y de la corriente, es decir, de la interacción entre esta corriente, que a su vez, de esta corriente me refiero a la corriente I chiquita, la que hace circular la tensión aplicada entre A y B, esa corriente va a generar un flujo y ese flujo va a reaccionar con el flujo que está marcado en el dibujo en rojo, que es el flujo creado por la corriente I. La interacción entre esas dos magnitudes va a dar lugar a un par motor, a una cupla motora. Entonces, fíjense que el flujo, o sea, la corriente I chiquita, en la primera fórmula de la transparencia que se ve ahí, es U sobre R. Km lo dejamos como está y después el flujo va a ser igual a K sub 1 por I. Quiere decir que K sub M, K sub 1 y R son constantes una vez que está construido el medidor. ¿Se entiende? Por lo tanto, la cupla motora va a ser proporcional, otra constante cualquiera de proporcionalidad, por U por I. Una constante de proporcionalidad por U por I. Quiere decir que en corriente continua U por I es potencia, quiere decir que la cupla motora de este bicho que les acabo de describir es proporcional a la potencia. Si no despreciamos el valor de esa fuerza electromotriz E, esta que está acá en la primera fórmula, si no la despreciamos, nos va a quedar esta otra fórmula, U menos E sobre R, y esa E va a depender de la velocidad, como les decía, de omega. Si omega es muy rápido, el valor de omega es muy alto, esa fuerza electromotriz va a ser importante. Si omega es muy bajo, esa fuerza electromotriz no va a ser tan importante, ¿no? Entonces, si reemplazamos valores con esto, vamos a tener acá, reemplazamos y tenemos Km por K1 por I, U sobre R, menos, y este menos que tenemos acá, el segundo término que está dentro del paréntesis es error. Entonces, vamos a tener una ecuación que va a ser A por omega, va a ser A U por I menos B omega I cuadrado, llamando A y B a constantes que salen de utilizar las constantes que están arriba, y entonces vamos a tener ahí el valor de la velocidad angular en función de la potencia y en función de la corriente al cuadrado. Ahora bien, ese medidor es un medidor ideal. Ahora que contamos el valor de la fuerza electromotriz inducida, lo convertimos en un medidor real. Pero ¿qué pasa? ¿La cupla motora es la única cupla que existe? No, porque van a existir cuplas o pares
frenantes debidos al rozamiento. Por un lado el rozamiento, por el otro lado la fricción del disco con el aire, porque hay un elemento móvil que se está moviendo dentro de un medio gaseoso, que es el aire. Quiere decir que en la condición dinámica la energía W, va a depender de la cupla motora, y a esa cupla motora hay que restarle todas las cuplas antagónicas. La cupla debida a los rozamientos, la cupla debida, por ejemplo, además del rozamiento, yo les mostré en la primera transparencia o en la primera laminilla que el medidor gira y tiene un sinfín, y ese sinfín arrastra todo el sistema de registro. Bueno, ese sistema de registro tiene rozamientos entre el tornillo sinfín y la primer corona, y después entre cada una de las coronas que forman parte, en este dibujo. Hay un rozamiento entre el sistema motor, donde dice tornillo sin fin, y la rueda dentada, y después esa rueda dentada tiene un rozamiento con cada una del resto de las ruedas dentadas. Quiere decir que ahí tenemos también una suma de rozamientos. Entonces, en la ecuación vamos a tener que la energía es la cupla motora, que la acabamos de encontrar, menos todas las cuplas que se oponen al movimiento o que dificultan el giro del movimiento. Básicamente, cuando un instrumento se va poniendo viejo, cuando un medidor se va poniendo viejo, entonces marca de menos, porque van aumentando los rozamientos por desgaste. Eso yo había hecho en su momento un cálculo para la compañía, que en un determinado momento valía la pena, si uno tenía en cuenta toda la plata que se perdía porque el medidor giraba más despacio, porque aumentaban todos los rozamientos y aumentaban todas las pérdidas de velocidad, multiplicado por la cantidad de pesos que se perdían, convenía cambiar el medidor, sacar el medidor y poner uno nuevo para que, teniendo menos rozamiento, marcara real. Son cosas que se suelen hacer. Bueno, hasta ahí medidor de corriente continua. Vamos a ver ahora el medidor de corriente alterna. Sí, sí. Quería preguntar. Vamos a los medidores que tienen en su casa. Son instrumentos que se llaman de inducción y funcionan solo con corriente alterna. ¿Por qué con corriente alterna? Porque el rotor no va a tener bobinado. El rotor no tiene bobina. El rotor es el disco de aluminio. ¿Por qué? Porque si yo puedo crear un par giratorio o un momento giratorio, y dentro del momento giratorio pongo un elemento en cortocircuito, lo que tengo es un motor. ¿Y sintieron hablar alguna vez del motor en jaula de ardilla o motor en cortocircuito? Los motores de corriente alterna, prácticamente todos, hay con rotor bobinado también, pero prácticamente todos los motores tienen un bobinado en el estator, y después el rotor es un apilado de chapa con una jaula de aluminio que se llama jaula de ardilla, porque es parecida a la que usamos para que los bichitos corran. Cuando el que tiene hámster o tuvo alguna vez hámster, se le pone una ruedita y en esa ruedita el bichito corre, y bueno, así igual es la jaula de ardilla de los motores. Hay 1000 maneras de construirla, con de aluminio, de cobre, remachada, fundida, con las varillas de la jaula en forma perpendicular, paralela al eje o inclinada, bueno, de distintas maneras. Pero nuevamente acá aparecen las corrientes I1 y 2, que van a estar desfasadas un ángulo beta. Ahora vamos a ver cómo hacemos para alimentar, porque también para que sea proporcional a la potencia, el par de giro o la cupla de giro, tiene que haber proporcionalidad entre la tensión
y la corriente, o sea que tiene que ser proporcional a ambas magnitudes. Entonces nosotros tenemos que hacerle ingresar al medidor ambas magnitudes por separado, y eso es lo que vamos a ver ahora cómo se hace. Y para que se produzca en un motor monofásico, ustedes todavía no vieron motores de corriente alterna, pero para que se produzca movimiento, hay una condición que vale para todo tipo de motores, que se llama la condición de par giratorio, de momento giratorio. El teorema dice, y se puede demostrar, que cuando yo tengo un número de n espiras o de n bobinados desfasados en el espacio 360 grados sobre n y alimentados por un sistema de corrientes desfasado en el tiempo el mismo ángulo, o sea 360 sobre el número de fases, tengo campo giratorio. Y no tengo que hacer nada, basta que tenga n bobinas desfasadas en el espacio 360 sobre n, alimentada por un sistema de corrientes desfasada 360 grados sobre n en el tiempo. El caso característico, o más conocido por todos, es el motor trifásico. Yo tengo 3 bobinas desfasadas en el espacio 120 grados y alimentado por un sistema de corrientes RST que está desfasado en el tiempo 120 grados. Esa es la condición para que exista campo rotante. Con lo cual, en un medidor monofásico, yo debería tener 2 flujos desfasados en el espacio 90 grados, alimentado por un sistema de corrientes también desfasado 90 grados. Con lo cual, y para eso aparece la bobina compensatoria, ahora lo vamos a ver, fíjense que los motores de corriente alterna monofásicos tienen que tener o un bobinado de arranque o tienen que tener un capacitor arriba para poder lograr que se cumpla la condición de que ambos flujos estén desfasados 90 grados, si no, no gira. Si un motor monofásico tiene dañado el bobinado de arranque, el motor se quema. Porque uno lo alimenta y al no poder girar no se genera fuerza contraelectromotriz y el motor se quema. ¿Qué es lo que se puede hacer? Y de hecho se puede hacer un experimento. Uno lo hace girar con la mano en uno de los sentidos y entonces ahí el motor se empieza a acelerar y termina girando. Eso se puede demostrar, es un teorema que dice que en corriente monofásica los campos magnéticos, o mejor dicho, el campo no es rotante, sino que es pulsante. Pero un campo pulsante se puede dividir en 2 campos rotantes de amplitud mitad y sentido de giro contrario. Lo van a ver en máquinas eléctricas, cuando estudien motor monofásico. Por ahora créanme que tenemos que tener los 2 flujos y esos 2 flujos tienen que estar desfasados 90 grados. Entonces acá tenemos el dibujo del medidor de corriente alterna, donde también acá vamos a tener, en el otro teníamos la parte que teníamos la I minúscula, era un motorcito, tenía su par de polos y tenía un bobinado. Acá no, acá lo que tenemos es un bobinado de corriente, igual que antes, que es el que está dibujado en naranja, por el que el campo magnético de esa parte del medidor se lo genera la corriente colorada I. A más corriente, la parte de abajo, la parte del sistema motor amperométrico, va a tener un flujo mayor.
sea que a mayor corriente de consumo, acuérdense que esa corriente I que entra entre A y B es la corriente que está circulando por la carga. Si pongo una estufa, esa corriente va a ser grande. Si pongo un reloj de pared, esa corriente va a ser chiquita. Y entonces, si la corriente es grande, va a generar un campo magnético grande en el circuito naranja, y si es chica, va a generar un campo magnético chico. Por otra parte, arriba, en la parte de arriba del disco, tengo otro electroimán que el flujo creado en ese imán va a depender del valor de la corriente I chiquita que tienen dibujada ahí. Esa corriente I chiquita entra por C y D. Con lo cual, ¿qué es lo que voy a tener? Dos flujos magnéticos independientes uno de otro, ¿sí? Porque uno va a estar creado por la tensión. Yo entre C y D voy a aplicar tensión. Esa tensión dividido la impedancia del bloquecito amarillo me va a dar la corriente I, ¿ok? Entonces esa corriente I me va a dar lugar a un flujo que lo voy a llamar flujo voltimétrico, que es lo que tienen ahí, está generado por el sistema voltimétrico. El otro flujo amperométrico, va a ser creado por la corriente, ¿sí?, que circula por la parte de abajo del medidor, por decirlo de alguna manera. Entonces, tenemos un flujo voltimétrico y un flujo amperométrico. Si esos flujos están desfasados 90 grados, entonces tengo un par motor. Y al igual que en el medidor de corriente continua, tengo un imán permanente, que es el que está dibujado ahí en azul, que le hace las veces de freno. Cuanto más rápido quiera girar el medidor, más lo va a frenar. Cuanto más despacito gira el medidor, menos lo va a frenar. ¿Por qué? Porque si bien el campo magnético del imán azul es constante, la cantidad de líneas de fuerza que el disco corte va a depender de la velocidad del disco. Si el disco gira despacio, va a cortar pocas líneas de fuerza, y entonces la fuerza contraelectromotriz que se induzca en el disco va a ser chica. Por lo tanto, va a haber una oposición al giro chico. Cuando el disco gira muy rápido, va a cortar muchas líneas de fuerza del imán, y entonces la fuerza frenante de ese disco, provocada por el corte de líneas de fuerza del imán permanente, va a hacer que frene más, va a ser más retenido. Y esto es lo que se utiliza para calibrar el medidor. Esa fuerza del imán, después van a ver ustedes el día que hagan la práctica, que esa fuerza es la que se utiliza para, es uno de los puntos de calibración del medidor. Entonces esto es un motor asincrónico, ¿sí?, que gira de acuerdo a el valor de la corriente I chiquita, que es provocada por la aplicación de una tensión entre los bornes C y D, y al estar la bobina conectada en los bornes C y D genera una corriente voltimétrica, y esa corriente voltimétrica da lugar a un flujo voltimétrico. Y por otra parte, en la parte de abajo, la que está dibujada en naranja, la corriente amperométrica genera también un flujo amperométrico. La composición de ambos flujos es el par motor. Este dibujo lo tienen que saber, y entonces acá está escrito en cháchara lo que les acabo de decir. Por la interacción de los flujos de las corrientes de inducción creadas, ¿sí?, el medidor funciona. La fuerza electromotriz hará circular corrientes parásitas por el disco, y estas corrientes reaccionan con los flujos que hacen rotar al disco. Fíjense cómo va a ser el par motor. Dijimos que va a aparecer un flujo en el bobinado amarillo, en el de arriba, que va a depender de
la corriente que yo le aplique a la bobina, del número de vueltas de la bobina, NU, y dividido la resistencia de esa bobina. O sea que directamente va a ser igual, la corriente es U sobre Z, la tensión aplicada dividido la impedancia de la bobinita que está en el sistema amarillo. El flujo que aparezca acá va a depender de esta corriente y la corriente va a depender de la tensión aplicada entre los bornes C y D dividido la impedancia del sistema amarillo. Por otra parte, el flujo de corriente, o sea, el flujo creado por la corriente que circula por la parte roja, por la corriente que va a ir a la carga, ¿sí? La corriente I mayúscula, esa va a crear un flujo que va a ser proporcional a esa corriente. Y cuanto más vueltas tenga la espira la bobina, mayor cantidad de flujo va a tener. Los dos flujos, la suma de los dos flujos, va a producir en el disco una fuerza electromotriz. Ley de Lenz. Variación del flujo respecto del tiempo. ¿Ok? Entonces, cada uno de los flujos va a producir una fuerza electromotriz raíz de 2 omega flujo coseno de omega t. Si el disco gira muy rápido, entonces vamos a cortar muchas líneas de fuerza, y si el disco gira muy despacio, va a cortar pocas líneas de fuerza. ¿Ok? Por lo tanto, van a aparecer fuerzas electromotrices dependientes del flujo y dependientes de la velocidad. Entonces, la corriente I1 va a ser la tensión inducida dividido la impedancia del disco. O sea que va a valer omega por phi u dividido ZD, perdón. Con lo cual va a ser 2πf, que es omega, por el flujo de tensión, dividido la impedancia del disco. Y la corriente 2, ¿a qué va a ser igual? A la tensión E sub I, ¿sí? Por, la tensión es omega por phi sub I, 2πf por phi sub I, pues 2πf es omega dividido ZD. Cuando yo me vengo acá, vamos a ver cómo se genera el par motor. Este dibujo es lo más importante de la clase y este dibujo lo tienen que saber. Lo voy a repasar porque no es ni más ni menos que ver de costado lo que antes veíamos de arriba. Es este mismo dibujo, pero mirándolo como si estuviéramos poniendo el ojo donde dice sistema voltimétrico, mirándolo de ahí de costado. Entonces, si lo miramos de costado, vamos a ver lo siguiente. Arriba, el bobinado o el sistema voltimétrico, donde tenemos entre los puntos C y D se aplica la tensión y hace circular una pequeña corriente I. ¿Ok? Abajo tenemos el sistema amperométrico, donde ingresa corriente por A, circula por un arrollamiento ya bastante más robusto y genera también, esa corriente da lugar a un flujo. Quiere decir que vamos a tener, como se ve ahí en el dibujo, que al disco lo atraviesan tres flujos. Un flujo que sube, voy a indicarlo de derecha a izquierda. Un flujo que sube, un flujo anaranjado que sube, y como tiene que ser cerrado el circuito, hay un flujo anaranjado que baja, o sea, sale de la parte derecha de la corriente y entra por la parte izquierda.
Por su parte, el flujo de tensión también va a atravesar el disco. Entonces, vamos a analizar ahora, ahí se ve los flujos que atraviesan el disco. ¿Qué va a pasar? Cada uno de esos flujos, cada uno de ellos en forma individual, va a generar una fuerza electromotriz. ¿Sí? Cada uno de ellos va a generar una fuerza electromotriz. Esa fuerza electromotriz va a hacer, cada una de esas fuerzas electromotrices, va a generar una corriente en el disco. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Cada uno de los flujos que ustedes ven ahí va a generar una fuerza electromotriz. Cada uno de ellos, una fuerza electromotriz independiente, cada una. Cada una de esas fuerzas electromotrices, como el disco es metálico, va a generar una circulación de corriente. ¿Sí? Entonces, si vamos a tener un flujo y vamos a tener corrientes circulantes, lo lógico es que cada corriente circule con los flujos. Entonces, vamos a analizar, por ejemplo, en el dibujo más abajo de todo, ¿qué tenemos? Tenemos el flujo que sube, lo vamos a indicar como saliente de la pantalla de ustedes. Y el flujo que baja como entrante a la pantalla de ustedes. Ustedes ahí tienen dibujado en la parte de abajo los tres flujos. El flujo que sube, que es un flujo de corriente, el flujo que baja, que es el otro flujo de corriente, y el flujo de tensión. Entonces, vamos a analizar el flujo creado por la corriente I2, ¿sí? La corriente I2 es creada por el flujo que sube. ¿Sí? La corriente I3 es generada por el flujo que baja. Y la corriente I1 es generada por el flujo que sube. Cada una de esas corrientes, I1, I2 e I3, interaccionan con los flujos. ¿Sí? La corriente I2 fue creada por un flujo de corriente. ¿Sí? La corriente I chica 2 fue creada por el flujo de corriente, pero interactúa con el flujo de tensión. La corriente interactúa con el flujo de tensión, que es lo que se ve en el primer dibujo que está del lado de la derecha. Una parte de la corriente I2 circula con el flujo amarillo y una parte de la corriente I3 también circula con el flujo amarillo. Entonces, aplicando la regla de la mano izquierda, atajo el flujo con la palma de la mano, con la punta de los dedos indico el sentido de la corriente y el dedo pulgar me indica el sentido de giro, el sentido de la fuerza, que es lo que tienen en el primero de los tres dibujos del lado derecho. Ahora bien, vamos a analizar qué pasa con los dos flujos. El flujo que sube está reaccionando o está interactuando con la corriente amarilla que sale. Por lo tanto, aplicando la regla de la mano izquierda, atajo el flujo con la palma de la mano, indico con la punta de los dedos el sentido de circulación de la corriente y me aparece una fuerza F2 hacia la izquierda. Y lo mismo va a pasar con la otra corriente I1, o sea, con la otra mitad de la corriente I1, que reacciona con el flujo que va hacia abajo, con el flujo de la corriente que va hacia abajo, con el que tiene las crucecitas. Y me va a dar también, atajo el flujo con la palma de la mano, con izquierda, con la punta de los dedos, indico el sentido de la circulación de la corriente y el pulgar me va a indicar el sentido de la fuerza. ¿Se entiende esto? ¿Cómo interactúan cada uno de los flujos con las corrientes? Lo vuelvo a repetir.
En la parte amarilla, la parte de arriba, por C y D se aplica la tensión. Esa es la tensión, los 220 volts que ustedes tienen en casa. Se aplica en esos dos bornes. Esos dos bornes están conectados a una bobina, que se llama bobina de tensión, y generan, como circula corriente por un elemento metálico, genera un campo magnético. Ese campo magnético da lugar a un flujo, que es el que está representado con la flecha amarilla, que se llama flujo voltimétrico. Phi sub U es la denominación que le ponemos en el dibujo que está sobre el lado derecho de la pantalla, abajo de donde dice expresión del par motor. Después, los flujos de la corriente I, que está dibujada ahí en rojo, que circula entre A y B, genera también un campo magnético, pero como tiene dos cabezas polares, circulan un flujo hacia arriba y uno hacia abajo. ¿Ok? Entonces, cada uno de esos flujos genera una corriente. ¿Por qué? Porque esa corriente es, para hacerlo más exacto, cada uno de esos flujos genera una fuerza electromotriz inducida en el disco. Y esa fuerza electromotriz inducida, como el disco es metálico, da lugar a una corriente. Así, el flujo que sube, que está indicado ahí con el cuadrado y los 4 puntitos, genera una fuerza electromotriz en el disco y esa fuerza electromotriz da lugar a la aparición de una corriente que está escrita en el dibujo inferior como I2. El flujo central, que es el amarillo, también es saliente, induce en el disco una fuerza electromotriz. Como el disco es metálico, esa fuerza electromotriz inducida por el flujo amarillo da lugar a la aparición de una corriente que se llama I1. Y análogamente, el tercer flujo, que está dibujado con el cuadrado con las crucecitas, también genera una fuerza electromotriz en el disco. Y esa fuerza electromotriz en el disco da lugar, por supuesto también, como el disco es metálico, a una corriente I3. Quiere decir que cada una de esas corrientes interactúa con los flujos. ¿Sí? La corriente I2 e I3 interactúan con el flujo amarillo y la corriente I1 interactúa con el flujo naranja. Y aplicando la regla de la mano izquierda, tienen los dibujos que figuran en el lado derecho de la pantalla. En la próxima transparencia lo único que tenemos es esto contado. Que dice que parte de la corriente I1 pasa por debajo del polo de la bobina 2 y parte de I2 pasa por debajo de la bobina 1. Parte de I2 pasa por debajo de la bobina 1, parte de I2 pasa por debajo de la bobina 1 y parte de I1 pasa por debajo de la bobina 2. Y así sucesivamente. Las fuerzas van a ser proporcionales al valor de la corriente y al valor de los flujos. Cuanto más grande la corriente, mayor fuerza. Cuanto más grande el flujo, mayor fuerza. Ahora, van a intervenir el ángulo que formen las corrientes con los flujos. Es un producto vectorial. Y fíjense que ninguno me lo preguntó, pero las corrientes, las fuerzas F1 y F2 tienen sentido contrario. ¿Lo ven? Entonces, la cupla va a depender de la diferencia de esas fuerzas. Y como es una cupla, tenemos que hacer fuerza por distancia.
va a depender del radio del disco. ¿Ok? Entonces vamos a analizar qué pasa con estos ángulos. ¿Cuáles son los ángulos que tenemos entre I2 y Φ sub U? ¿Y qué ángulo tenemos entre I1 y Φ sub I? Entonces, en el primer caso, ahora lo vamos a analizar con un diagrama, vamos a tener que es 90 más alfa menos gamma, y en el otro caso vamos a tener 90 más alfa más gamma. Y ahora vamos a ver cuáles son esos ángulos. Este es el ángulo entre I1 y Φ sub I, y el otro es entre I2 y Φ sub U. Entonces vamos a analizar ahora en un gráfico cómo serían estos ángulos. Bien, nosotros tenemos lo que realmente va a la carga es la tensión aplicada a U y la corriente I roja. La corriente U dibujada ahí en azul y la tensión U dibujada en azul y la corriente de carga I dibujada en rojo. El ángulo Φ, conocido por todos nosotros, es el ángulo que forman la tensión y la corriente en función de la carga. Acá es una carga inductiva, por lo tanto, la corriente retrasa de la tensión. ¿Ok? Después, por otro lado, por construcciones que nosotros sabemos que las corrientes están en fase con los flujos que crean, ¿sí? Y que las tensiones están a 90 grados de los flujos que crean. Entonces, lo que teníamos que ver es cuánto vale el ángulo entre I2, que la tienen dibujada ahí, I2 en rojo, y el flujo Φ sub U. Entonces, ¿cuánto vale ese ángulo? Ese ángulo vale 90 grados más alfa, ¿sí? Es bastante complicado de verlo, pero vale 90 grados más alfa menos gamma. Es que es jodido que no puedo mostrar los ángulos. Profe, Sí. creo que... Hay que ver de dónde sale este ángulo, que es el ángulo entre entre I2. Lo que pasa, Juan, que hay... Vamos acá. F1 está relacionado con la corriente 2 y el flujo U. F1 está relacionado con la corriente I2, ven que está acá, I2 e I3. Las dos corrientes, I2 y I3, con el flujo U generan F1. Y la F2 se genera tanto con el flujo I como con la corriente I1. ¿Lo ven? F2 depende del flujo I. Se ve el mouse ahora, ¿no? Sí, sí. Entonces, Sí, bueno, entonces, esto me ayuda muchísimo. Muchas gracias. Entonces, fíjense, la F1 depende de el flujo U y la corriente I2 y también depende del flujo U y la corriente I3. Pero no están en fase. Y lo mismo pasa con F2, que va a depender de la corriente 1 y el flujo I. ¿Sí? Entonces, corriente 2 con flujo U para F1 y corriente 1 con flujo I para F2. Entonces, lo que tenemos que ver es el coseno de qué ángulo. Del que forman I2 con Φ U y del que forman I1 con Φ sub I. Entonces vamos al diagrama vectorial, fíjense que I2 e I3 coinciden porque están creadas por los flujos y los flujos son iguales. Este flujo es igual a este otro flujo. ¿Ok? Por lo tanto I2 e I3 son iguales y coinciden.
Entonces tenemos que encontrar el ángulo entre I sub I y Phi sub U. Perdón, I2 e I3 con Phi sub U. Entonces, ¿a cuánto vale? Vale este ángulo alfa. Después acá tenemos 90, ¿sí? 90 más alfa da un ángulo obtuso y le descontamos gamma. Con lo cual vamos a tener el ángulo entre I2 y Phi sub U. ¿Eh? Es un poco más grande que alfa, entonces lo tomamos como 90, ¿sí? 90 más alfa, pero le tenemos que descontar gamma. Entonces, 90 más alfa menos gamma es el ángulo que forman I2 con Phi sub U. I2 con Phi sub U. Es este ángulo. El que va desde la verde a la roja. ¿Sí? Y por otro lado, tenemos que encontrar el ángulo que hay entre I sub 1 y Phi sub I. Entonces acá va a ser los 90, ¿sí? Los 90 más alfa, o sea, los 90 los tenemos acá, los 90 más alfa, los 90 están entre EU y Phi U, ¿ok? Esos son 90 grados. Más alfa, que lo tenemos acá, y hasta, como tenemos que ir desde I1 hasta Phi sub I, más gamma. ¿Lo ven? Tenemos que sumar este ángulo, más los 90, que están entre esta verde y esta azul, más los 90, más alfa. Por lo tanto, el ángulo entre I1 y Phi sub I es 90, o sea, es este más este, ¿sí? Estos son los 90, más gamma, más alfa. ¿Qué es lo que tenemos puesto acá? Si reemplazamos valores, nosotros vamos a tener I2 por Phi sub U por el coseno de 90 más alfa menos gamma, menos, fíjense que habíamos puesto en la ecuación acá, que la cupla motora es F1 menos F2. F1 valía esto y F2 valía esto. Por lo tanto voy a reemplazar los valores, estos valores los voy a reemplazar como F1 menos F2. F1 menos F2. I2 Phi sub U, coseno de 90 más alfa menos gamma, menos I1 Phi 1, coseno de 90 más alfa más gamma. ¿Ok? Entonces, me va a quedar, ordenándolo, me va a quedar de esta manera. El coseno de 90 más un determinado ángulo es el seno. ¿Sí? Cuando le ponemos 90, saltamos de coseno a seno. ¿Están de acuerdo? Quiere decir que saltamos de coseno a seno. Por otro lado, yo había encontrado que I1 valía 2 por pi por F por Phi U sobre ZD. Y el valor de I2 valía 2 por pi por F por Phi 1 sobre ZD. Reemplazando I1 e I2 en la ecuación, reemplazando I1 e I2 en la ecuación, lo reemplazo por Phi sub I, ¿sí? Y este lo reemplazo por Phi sub U, 2 pi F, I2 era Phi sub I, o sea, mejor dicho, 2 pi F sobre ZD por I sub 2 era Phi sub I. Y 2 pi F sobre ZD por I sub 1 era Phi sub U. Por lo tanto, esto
poniéndole esta parte adelante, este me va a ser phi sub u y este me va a ser phi sub i. Quiere decir que phi sub i y phi sub u los puedo sacar como factor común. ¿Sí? Seno de alfa menos gamma menos seno de alfa más gamma. Acá tenemos una identidad trigonométrica, que todo lo que está adelante queda como está, pero seno de alfa menos gamma menos seno de alfa más gamma es el coseno de alfa por el seno de gamma. ¿Sí? Esta es una identidad trigonométrica, no me voy a poner a demostrarla. Pero sub u era igual, esto lo habíamos encontrado acá, phi sub u era el número de vueltas por la tensión dividido z y dividido RU. Y el flujo sub i era N1, el número de vueltas, NI, por I sobre R1. Reemplazando esos valores, estos valores que habíamos encontrado acá, puedo reemplazar phi sub u y phi sub i por estos valores que tengo acá. Después vamos a hacer son todas constantes. K es constante, R es constante, 2 es constante, pi es constante, F constante, ZD constante. El número de vueltas es constante. Esta Z es constante. Esta RU es constante. Este N1 o NI y este RI son todas constantes. Quiere decir que cuando reemplace valores en esta chota fórmula que tiene un montón de términos, me va a quedar K por U por I por el seno de gamma. ¿Sí? Siendo gamma el ángulo que existe entre phi sub u y phi sub i. ¿Ok? Esta expresión dice que el medidor no cometerá error cuando existe una relación directa entre el flujo voltimétrico y la tensión aplicada y cuando exista un flujo amperométrico con la corriente aplicada. ¿Sí? Y si gamma vale 90 grados, porque entonces el seno vale 1 y la cupla motora entonces es proporcional a U por I. ¿Sí? En el diagrama habíamos visto que gamma, que es el ángulo entre phi sub u y phi sub i, gamma, entre phi sub u y phi sub i, vale esto que está acá. Vamos a ver si es cierto. El ángulo entre phi sub u y phi sub i vale phi 0 más epsilon u menos phi menos epsilon 1. Gamma vale phi 0, que es esta que está acá, más epsilon u, o sea, vale todo esto, pero le tenemos que restar este y le tenemos que restar este. O sea, sumamos phi 0, sumamos epsilon u, son ángulos, ¿no? Y para obtener gamma le tengo que descontar phi y epsilon 1. ¿Está claro? Entonces nos queda que es cierto eso que decimos. Ahora, por otro lado, nosotros decimos que phi 0 más epsilon u menos epsilon i
es 90 grados. ¿Ok? Con lo cual, en esta ecuación, nosotros teníamos φ0 más epsilon u menos epsilon 1 es 90 grados. Por lo tanto, el ángulo gamma nos va a quedar 90 menos phi. Seno de 90 menos phi, perdón, seno de 90 menos gamma es coseno de phi. Si gamma vale 90 menos phi, acá seno de 90 menos phi es coseno de phi. Por lo tanto, la expresión de la respuesta nos queda que la cupla motora es K por U por I, y este seno de gamma lo reemplazamos por coseno de phi. Y esta es la expresión del par motor. Por lo tanto, la cupla motora, que es lo que Katzo queríamos demostrar y después de hacer todo este despelote, es que la cupla motora es proporcional a la potencia activa. U por I por coseno phi. K por U por I por coseno phi es potencia. Y eso tiene que ser igual a la constante del medidor por el número de vueltas. ¿Sí? Si lo integramos en el tiempo, K por U por I, acá deberían no ser los vectores, sino las instantáneas, U por I por coseno phi, diferencial de t, la integral entre 0 y t, o entre t1 y t2, nos daría la potencia que al integrarla en el tiempo se convierte en energía, y de esa manera tendríamos que la cantidad de vueltas es proporcional a la energía, que es lo que habíamos dicho al principio, pero ahora lo demostramos. Me voy a detener 2 minutos acá, ya lo tenemos, proporcional a la cantidad de vueltas que dé el medidor. Entonces, aparecen acciones frenantes. Las acciones frenantes tienen que ver con la generación de fuerzas electromotrices creadas por los rozamientos, las fuerzas electromotrices creadas porque el disco corta líneas de fuerza del imán frenante, del imán permanente, y también por rozamientos mecánicos. Entonces, vamos a ver la del imán permanente. El imán permanente tiene un flujo, por ser imán permanente, que es constante. Como flujo de imán es constante, pero yo lo puedo modificar. Ahora vamos a explicar cómo. Y como la impedancia del disco es inductiva, pero no inductiva pura, no hay una cuadratura perfecta entre la tensión aplicada y la corriente que circula. Por lo tanto, vamos a tener que ver de qué manera nos las arreglamos para que esa situación de cuadratura exista. Fíjense, el par frenante se puede expresar mediante la relación del flujo del imán permanente, phi sub p, por la corriente, de donde la corriente va a depender de la energía y va a depender del flujo. ¿Por qué de la energía? Y porque la energía depende de la cantidad de vueltas que dé el disco. Es decir, si el disco gira muy rápido, entonces tanto el flujo U como el flujo I producen pares frenantes de rotación. Lo mismo pasa con el imán permanente. Y aparecen estas ecuaciones que están acá, que son bastante complicadas porque aparecen K', K1, K2, pero en definitiva dependen del cuadrado de la tensión y del cuadrado de la corriente. Entonces, me interesa saber que esos pares frenantes, me fui, disculpen,
Ese es el par frenante debido a el imán. Ahora después hay un dibujito de cómo podemos modificar la fuerza del imán. Aparecen otros pares frenantes que son, como les dije, debidos al rozamiento. Ahora, esos pares frenantes debidos al rozamiento no son, digamos, no influencian en el error o no tienen influencia en el error en todo el rango de medición del medidor. Ustedes imagínense que si están consumiendo muy poca cantidad de energía, qué sé yo, no sé, hablemos de una lamparita de LED, una sola. El consumo de energía es mínimo. Por lo tanto, la cupla motora es mínima. Y el rozamiento se hace importante frente a lo que es la cupla motora. Puede tener valores similares e incluso la cupla de rozamiento o los rozamientos pueden ser mayores que la cupla motora. Por lo tanto, el medidor no marca nada. Y de hecho, a veces pasa que uno no le pone carga al medidor o le pone carga muy poquita, el medidor gira muy, muy despacio. Ahora, ¿qué pasa con esos pares de rozamiento cuando yo le cargo al medidor 4 estufas, por ejemplo? Ahí el medidor tiene una cupla motora muy importante, muy alta. Acuérdense que dijimos que la cupla motora dependía del flujo de tensión y de la corriente que circulara por el bobinado de corriente. Quiere decir que si esa corriente es muy alta, entonces la cupla motora es muy alta. Y ahí ya no importa el rozamiento, porque es tanta la cupla motora que el rozamiento no jode. Fíjense lo que pasa con una variación donde tenemos porcentaje de la corriente nominal para valores muy chiquitos de la corriente nominal, el error que se introduce por los pares de rozamiento es bastante alto, 2,5 o 3%. Pero a medida que la corriente empieza a ser más alta y el medidor empieza a girar más rápido, prácticamente no tiene error el rozamiento. Por supuesto, la curva es simplemente ilustrativa y no está en escala. Ahora bien, esto es los pares mecánicos debidos al rozamiento de los cojinetes y qué sé yo. Ahora, ¿cómo se puede compensar esto? Se puede compensar manejando el flujo del bobinado de tensión. ¿Cómo se hace? Se hace lo siguiente, se coloca una chapita donde acá tienen la bobina voltimétrica y el flujo voltimétrico, ¿sí? Y después acá tienen el disco y el flujo voltimétrico es el Φ1 que figura acá. Ahora, si ustedes colocan una chapita que se llama apantallamiento de polo, ¿sí? ¿Esto qué es lo que hace? Al colocar esta chapita acá, yo produzco un apantallamiento del polo, es decir, casi 3/4 partes del polo mandan el flujo Φ1. Pero el flujo Φ1 atraviesa esta chapita. Al atravesar esta chapita, genera en ella una fuerza electromotriz inducida. Esa fuerza electromotriz inducida genera en la chapita, o en la espira esta, una corriente. Y esa corriente genera un flujo. El flujo creado por esa corriente se compone con el flujo principal y da como resultante otro flujo diferente. Vuelvo a repetir. La bobina voltimétrica larga el flujo Φ1. ¿Sí? Yo coloco una espira en cortocircuito en una parte del flujo de tensión. En una parte. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a inducir en esta bobina, que es una espirita en cortocircuito,
se va a inducir fuerza electromotriz. Como es una espira en cortocircuito, va a aparecer una corriente. Si aparece una corriente, esa corriente da lugar a la aparición de un flujo. El flujo creado por esta chapita se compone con el flujo principal creado por la bobina voltimétrica y da como resultante un flujo distinto, que es la composición vectorial del flujo 1 con el flujo 2. Este flujo 2 va a ser más grande o más chico según sea que esta espira apantalle más o menos el polo. Con lo cual, fíjense que acá tengo un elemento de regulación del medidor, un elemento de calibración. Quiere decir que yo puedo eliminar el efecto de los pares de rozamiento moviendo esta chapita de manera tal que apantalle más o menos, quiere decir que va a cortar más o menos líneas de fuerza del campo principal. Cuanto más líneas de fuerza corte, mayor va a ser el flujo verde y entonces se va a componer con el flujo rojo de otra manera. Si yo esto lo retiro y corto muy poquitas líneas de fuerza, porque acá a gata lo pongo pisando el polo, voy a tener un flujo verde muy pequeño. Y de esta manera lo que tengo es que moviendo esta chapita hacia adentro o hacia afuera, es decir, apantallando mayor o menor cantidad de líneas de fuerza, tengo un elemento de regulación. ¿Ok? Eso también se puede lograr con un tornillo, ¿sí? Un tornillo de hierro dulce, que también va a hacer que el flujo que pasa por aquí, por la parte donde no llega el tornillo, tenga un determinado valor y cuando atraviesa el tornillo se desvíe. Algo parecido a esto es cómo se regula la cantidad de líneas de fuerza que larga el imán permanente. El imán permanente, justamente por ser permanente, tiene una cantidad de líneas de fuerza determinadas. Son siempre las mismas. Ahora, ¿qué pasa si yo a ese imán permanente le pongo un tornillo de hierro dulce? Evidentemente, como el imán permanente, lo mismo que acá, las líneas de fuerza tienen que atravesar aire y el aire tiene una reluctancia más alta que el hierro dulce, prácticamente muchas de las líneas de fuerza se van a cerrar por el tornillo, porque es hierro dulce y la reluctancia es muy chica. Y gran cantidad de líneas de fuerza van a cerrarse por el tornillo y otra cantidad van a cerrarse por el aire. Con lo cual es una manera de regular la cantidad de líneas de fuerza del imán permanente que va a cortar el disco. El disco va a pasar siempre por debajo del imán permanente. Pero si la cantidad de líneas que atraviesan el disco yo las reduzco porque metiéndole un tornillo de hierro dulce, las líneas de fuerza en lugar de atravesar el disco atraviesan el tornillo de hierro dulce, el disco va a cortar menos líneas de fuerza. Y ese es otro de los puntos donde ustedes pueden regular el medidor o pueden regular la velocidad del medidor. O sea que ya les di 2 puntos de regulación. Uno principal, que es el que regula el imán permanente, y el otro, que es este o el anterior, que regula la cantidad de flujo que sale del bobinado de tensión. Bueno, esto no lo vamos a tener demasiado en cuenta, pero evidentemente los 3 circuitos magnéticos tienen distinta permeabilidad y por lo tanto producen distintos flujos para la misma corriente. Aparece otro par frenante debido al sistema amperométrico. Fíjense una cuestión. Llega un momento en que yo necesito tener una regulación. ¿Por qué? Porque a medida que crezca la corriente, el circuito amperométrico va a crecer muchísimo.
Y entonces, para tener una regulación, lo que puedo hacer es poner un puente de manera tal que en un determinado valor de corriente ese puente se sature. Y entonces la corriente, el flujo se va a incrementar. A ver si hay un dibujito. ¿Qué es esto que está acá? Yo coloco acá un shunt magnético y este shunt magnético, ¿qué va a hacer? En principio va a hacer que las líneas de fuerza que salen de este imán, que es por el que circula corriente, las líneas de fuerza se cierren por este circuito magnético cortocircuitado. Y entonces el flujo que atraviesa el disco se reduce. Pero ¿qué va a pasar? Cuando la corriente crezca mucho, esta chapita se va a saturar. El shunt magnético se va a saturar. Por lo tanto, ya no va a tener el efecto que tenía antes de derivar el flujo principal a través de la chapita. Porque como está saturada, bueno, ya no le da bola. Pasan determinadas líneas de fuerza por acá. El resto ya inevitablemente van a circular por el disco. Entonces, eso, bueno, esas variaciones de flujo provocan errores de este tipo. Para coseno phi 1 y para coseno phi 0,5, este es el coseno phi de la carga. Fíjense que son variaciones que aparecen sobre todo cuando la corriente es muy baja y cuando la corriente es muy alta. Y lo mismo pasa con el circuito voltimétrico, se puede también apantallar. Bueno, yo les decía a ustedes hoy que para que exista par motor tiene que haber entre ambos flujos un ángulo de 90 grados y eso no siempre se da, porque si bien una bobina es muy resistiva, que es la bobina de tensión, porque tiene muchas vueltas de alambre fino, es muy resistiva o bastante resistiva, y la otra bobina, la de corriente, que tiene pocas vueltas de alambre grueso, es muy inductiva. Pero acuérdense que nosotros lo que queríamos era que phi más gamma fuera 90 grados. Vamos al dibujo. Phi más gamma, phi más gamma tenía que ser 90 grados. Phi más gamma, pasamos phi para el otro lado. Esta es lo que se llama la condición de 90 grados. Entonces el par motor no va a ser directamente proporcional a la potencia, porque si phi más gamma no vale 90, el seno no vale 1. Si phi más gamma no vale 90, el seno no vale 1. Y si el seno no vale 1, entonces no podemos escribir esta expresión. ¿Cómo se hace? Se agrega una bobina en cortocircuito en el elemento principal, una bobina en cortocircuito, y esa bobina también va a producir un flujo magnético. Ahora, esta bobina tiene en serie una resistencia, que es este globito que aparece acá abajo. Y esta resistencia se puede regular cortocircuitándola. Si esta plaquita la pongo bien abajo, intercalo mucha resistencia en este circuito. Ahora, si esta plaquita la subo, ¿sí?, y hago el puente por acá, por este circuito voy a tener menos resistencia. Quiere decir que yo puedo regular el factor de potencia de este flujito que va a generar esta pequeña bobina. ¿Sí? De esa manera puedo calibrar también el medidor, otro punto de calibración que se utiliza porque el medidor tiene que tener una determinada cantidad de error cuando la carga es resistiva y otro error o otras tolerancias de error con coseno phi 0,5 inductivo. Ese punto de regulación es este tornillito que está acá que permite
subir y bajar la chapita y agregar o quitar resistencia. Este no es un alambre de cobre, es un alambre de resistencia que tiene un valor de resistencia importante por cada milímetro de longitud. ¿Ok? Entonces, ese flujo adicional, que se llama FIDE, este flujo adicional, lo que hace es modificar el flujo total, ¿sí? De manera tal de lograr que la condición sea de 90 grados. Bueno, la temperatura también produce un efecto frenante. El comportamiento del imán en función de sus materiales también produce un efecto frenante. Esto es complementario. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Entonces, la energía es la potencia, acá está, potencia instantánea por tiempo. Cuando yo integro esta fórmula en un determinado tiempo, tengo la energía consumida en ese tiempo. Sabemos que esa potencia, como la tenemos que registrar en el tiempo, la potencia es registrada por el sistema motor y el sistema motor mueve un sistema de acumulación. Este es un ejemplo, puede haber otros. Importante, en esta ecuación, que es la ecuación general, para el medidor no existe par antagónico. No hay nada que evite que el disco gire. ¿Sí? Esa es una condición importante. Después, este dibujito, que es esta bobina auxiliar es la que te mostraba que tiene que ver para compensar los 90 grados. Yo acá tengo que, para que exista par motor, acá como es un motor de corriente continua, compensar la variación de que esto es una carga inductiva. ¿Ok? Entonces este dibujito, motor de corriente continua, hace girar el disco y el dibujo es muy parecido al otro, solo que acá vamos en el medidor de corriente alterna, reemplazamos este elemento motor, este motorcito, lo reemplazamos por una bobina. De cualquier manera, el que me interesa que sepan es este. Este dibujo lo tienen que saber y lo tienen que saber explicar. Lo vuelvo a repetir. Aparece un flujo de tensión creado por esta corriente. Ahora tenemos mouse, podemos mirar. Un flujo de tensión creado por esta corriente. ¿De dónde sale esta corriente? Y de enchufarlo a 220 el medidor. Por los puntos C y D se conectan a la tensión. Y aparece una corriente I chiquita que genera un flujo de tensión. Por otro lado, por este otro circuito magnético, circula la corriente de carga, que da lugar también a un flujo magnético, que es el flujo de corriente. Y por otro lado, también aparece un flujo que crea este imán permanente, que se utiliza para que el disco no salga volando, es decir, que el disco no tenga algún elemento para que cuando desaparece el par motor, el disco se frene. ¿Sí? Le sirve como elemento de calibración, porque yo voy a poner una determinada potencia, tensión y corriente, y de acuerdo a lo que descubrimos, de que es que la potencia va a depender del número de vueltas que dé el disco, regulando este imán, regulando las líneas de fuerza de este imán, yo voy a hacer que la cantidad de vueltas que dé el disco se relacione con la potencia que está aplicada. Si este disco gira muy rápido, quiere decir que me está registrando más potencia que la que está consumiendo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ese tornillo que cortocircuitaba magnéticamente el imán, lo saco y entonces dejo que el imán, o mejor dicho, que el disco corte muchas líneas de fuerza. Si cuando yo le pongo una potencia, que la mido con un batímetro, esa potencia, el disco gira muy despacio, es decir, me está registrando menos potencia de la que debería, entonces
le quito fuerza al imán poniendo el tornillo adentro, de manera tal que el disco corte menos líneas de fuerza, y si corta menos líneas de fuerza, se va a frenar menos y entonces va a marcar lo que tiene que marcar. O sea que este dibujo lo tienen que saber. Y este dibujo lo tienen que saber. Acá es el meollo de la cuestión. Nosotros tenemos un flujo creado por la tensión. Entre C y D se aplica la tensión. Por C y D hacen circular la corriente chiquita I y esta corriente, por ley de Ampère, da lugar a este flujo amarillo. La corriente roja, a su vez, circula por este otro circuito magnético y da lugar a este flujo y a este flujo. Y acá está la cuestión. Cada uno de estos flujos, son tres, cada uno de estos flujos genera en el disco fuerzas electromotrices. Este flujo genera una fuerza electromotriz, este otro genera otra fuerza electromotriz y este otro genera otra fuerza electromotriz. Como el disco es metálico, cada una de estas tres fuerzas electromotrices, por ser metálico el disco, genera a su vez su propia corriente. Esta corriente es generada por el flujo, mejor dicho, por la corriente creada por la fuerza electromotriz creada por este flujo, y por lo tanto esta corriente va a estar a 90 grados del flujo. ¿Por qué? Porque la tensión va a ser la derivada del flujo respecto del tiempo. Y después, si el disco es metálico, es una resistencia, va a ser la tensión dividido el valor de la resistencia. La corriente esta va a estar en fase con la tensión, pero la tensión está a 90 grados del flujo que la creó. Y así con las tres. Vuelvo a repetir. Este flujo da lugar a la aparición de una fuerza electromotriz. Como el elemento es metálico, la fuerza electromotriz da lugar a la aparición de una corriente, que es esta que está acá. El flujo amarillo, a su vez, genera una fuerza electromotriz, amarilla si quieren, en el disco. Como el disco es metálico, esa fuerza electromotriz da lugar a la aparición de una corriente, que es esta que está acá, en amarillo. Y el otro flujo, el que acá figura como con cruces, como entrando en la pantalla, este flujo genera una fuerza electromotriz también. Esa fuerza electromotriz, por ser un circuito cerrado, genera una corriente, ¿sí? Y entonces tenemos que cada flujo indirectamente generó una corriente. Ahora bien, la corriente I1 se interrelaciona con este flujo y se interrelaciona con este otro flujo, que es esto que tienen acá. La corriente I1, si acá tiene este sentido saliente, acá tiene sentido entrante. Entonces la corriente I1, es esta y esta, se relaciona con estos dos flujos. Y a su vez las corrientes I2 y la corriente I3 se relacionan con el flujo amarillo. Aplicando la regla de la mano izquierda se obtienen las direcciones de las fuerzas F1 y las F2. Para tener la cupla entre F1 y F2 usamos una distancia que es el radio del disco. Entonces F1 por el radio del disco da la cupla 1 y F2 por el radio del disco da la cupla 2. Pero lo que vemos acá es que cupla 1 y cupla 2 tienen sentidos opuestos. Por lo tanto, el valor de la cupla va a ser el radio por la diferencia de F1 y F2. Ahora, F1, la fuerza 1, está relacionada con el flujo de tensión y con las corrientes I2 y 3, que es este que está acá. I3 y 2 se relacionan con este flujo. Pero a partir de un ángulo. ¿Qué ángulo? El que forman el flujo de tensión con la corriente I2 y 3. Y lo mismo pasa con los otros flujos. El flujo de corriente
se relaciona con la corriente I1, pero a través del ángulo que forman la corriente I1 con Φ1 y la corriente I2 con Φ de tensión. Y eso lo analizamos en este diagrama vectorial y llegamos a que los ángulos formados eran 90 más alfa menos gamma, 90 más alfa más gamma. Preguntas. Tenemos que ver cuál es el ángulo que forman I2 con Φu y cuál es el ángulo que forma I1 con Φi. Entonces, I1 con Φ sub I tenemos alfa más los 90 grados que hay de acá, o sea, los 90 grados que hay desde este vector verde hasta este vector azul, más los ángulos que forman entre los dos vectores verdes, porque yo quiero el ángulo entre I1 y Φ sub I. Entre I1 y, si digo bien, entre I1 y Φ sub I. 90 más alfa más gamma. Entre I1 y Φ sub I, 90, que es esta que tengo acá, entre este vector verde y este vector azul, tengo 90. Más alfa, más el gamma que tengo acá. Y después tengo que buscar el ángulo entre I2 y Φ sub U. Entre I2 o I3, que son la misma, y Φ sub U, este ángulo, entre el rojo y el verde. Entonces, ese ángulo, ¿cuánto va a valer? Va a valer 90 más alfa más gamma. 90 más alfa menos gamma. Vamos a tener alfa más los 90 estos que están acá. ¿Sí? Estos 90 que forman entre Φ sub I y E sub I forman 90 grados. Más alfa, pero yo lo que quiero es con este vector verde Φ U. Entonces le tengo que restar el ángulo este, menos gamma. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, entonces después reemplazo acá valores y acá cómo salto de esta ecuación a esta. Acá reemplazo coseno, cuando pongo coseno de 90 más un ángulo, se me convierte en seno de 90 del mismo ángulo. Perdón, en seno del ángulo. O sea, coseno de 90 es igual al seno. ¿Sí? 90 más algo menos algo es igual al seno de ese algo menos algo. De ahí salto de coseno a seno. Y ahora que voy a reemplazar esta I2 y esta I1, lo voy a reemplazar por los valores que había encontrado acá. I2 e I1 eran 2πf por Φ1 sobre ZD, 2πf por Φu sobre ZD. Entonces voy a reemplazar en la fórmula y en lugar de poner I2 voy a poner 2πf sobre ZD por Φ sub I. Y acá en lugar de poner I1 voy a poner menos 2πf ZD Φ sub U. Entonces, esta la reemplacé por Φ sub I, esta la reemplacé por Φ sub U. Con lo cual puedo poner Φ sub I, Φ sub U, factor común de la parte trigonométrica, digamos. A partir de ahí, KR2πfZD es toda una constante. Φ sub U por Φ sub I, y esto es una identidad seno de alfa menos gamma menos seno de alfa más gamma, es una identidad trigonométrica y la puedo llamar como coseno de alfa por el seno de gamma. ¿Ok? Reemplazando Φ sub U y Φ sub I por estos valores, me queda que voy a tener todo esto que es constante, Z es constante, RU es constante, NU es constante, N1 es constante y R1 es constante.
Quiere decir que si yo reemplazo estos dos flujos por estos valores que tengo acá, voy a tener una super constante en la que va a intervenir este. Uy, perdón. Van a intervenir todas estas constantes, esta otra, puta madre. Esta otra, todo eso va a ser una gran constante por I por U, por coseno de alfa, por el seno de gamma. Esa gran constante por U, por I, por el seno de gamma. Donde gamma es el ángulo entre phi sub U y phi sub I. ¿Está bien? Y si gamma es el ángulo entre phi sub U y phi sub I, quiero saber cuánto vale gamma. Y lo saco otra vez de acá. ¿Cuánto vale gamma? Gamma vale phi sub 0, que es esta que está acá, ¿sí? Más epsilon U, phi 0 más epsilon U. Entonces tengo el ángulo entre este azul y este verde. Pero gamma no es ese ángulo. El gamma es el ángulo entre los dos verdes, ¿sí? Por lo tanto, a este que había hallado le tengo que descontar phi y le tengo que descontar epsilon 1. De donde entonces me salía que gamma vale phi 0 más phi sub U menos phi menos C1. Pero resulta ser que phi 0 más epsilon U menos epsilon 1 vale 90 grados. Phi 0, ¿sí? Phi 0 más epsilon U, phi 0 más epsilon U menos epsilon 1 vale 90 grados. Por lo tanto, esta expresión me queda 90 menos phi. Entonces, si yo reemplazo los valores en esta, el seno este, me va a quedar K U por I por coseno phi. Y U por I por coseno phi es la potencia activa. Con lo cual, la cupla motora vale U por I coseno phi, es proporcional en esta relación K, es el coeficiente de proporcionalidad, es proporcional a la cupla motora. Todo el formuleo, olvídenselo porque a mí no me gusta nunca hablar de fórmulas. Sí, lo que quiero que sepan es los dos dibujos, este dibujo, y explicarlo. Y me interesa que sepan este dibujo y explicarlo. ¿De dónde salen estas corrientes? ¿Sí? Esta y esta. Y cómo estas tres corrientes interactúan con los tres flujos. ¿Qué es esto que tienen acá? Fórmulas no tomo, porque las fórmulas son medio al pedo. Uno las memoriza hoy y mañana no se las acuerda. Los diagramas vectoriales tampoco. Simplemente se lo doy para que vean de dónde salen las cosas. Pero entonces lo que importan son los esquemas y saber cómo funciona. De ahí para atrás, todo lo que sigue con todo esto, simplemente tienen que mencionarlo. Que existe un par frenante debido al rozamiento, que existe un par frenante debido al imán permanente. Si lo pueden detallar de alguna manera con cháchara, bueno, bien. Pero si no, basta con que los mencione. Y nada más. Todo esto no hace falta que lo sepan, simplemente mencionarlo. Bien.